Queridas amigas y queridos amigos, un inmenso placer haber estado compartiendo estas jornadas promovidas por SEU, Sociedad Espírita por la Unión, porque siempre es, además de los temas estupendos, nutritivos, siempre es una oportunidad para vernos, para reencontrarnos, que no es fácil cuando las distancias lo complican. De modo que yo me siento inmensamente feliz, muy contento de estar aquí en Peñíscola, esta ciudad que desde nuestros antiguos conocimientos de historia se nos decía relacionada con la historia del Papa Luna y el cisma de Aviñón, y no imaginaba yo que años después nos íbamos a encontrar aquí, en este lugar de Castellón, en este evento espírita. Yo quiero felicitar naturalmente a los que componen la dirección de SEU. Yo creo mucho en este proyecto, me gusta este proyecto, desde que lo conocí en Zaragoza y escuché la presentación por el presidente, este hombre extraordinario, Antonio Pina, a quien yo considero un auténtico caballero de la fraternidad. Una persona estupenda, culto, estudioso y sumamente afable, cordial, respetuoso, y que nos hace además un solucionador de problemas en todos los aspectos. Yo le agradezco mucho a Antonio, a su familia y a todos los que integran SEU por haber concebido esta idea de buscar unión, que no unificación, como bien ha señalado hace poco nuestro amigo Roberto, unión entre los espíritas, a partir de algunos conceptos y de algunas premisas. Así que estoy muy feliz y además, como si faltara algo, pues me llevo una representación adicional que nunca imaginé que iba a tener. Ayer nuestro amigo Jordi me ha propuesto como delantero centro de la selección española de fútbol, imagino que espírita, porque si fuera de otra liga, mal estaría ese equipo teniéndome a mí como delantero centro. Le agradezco mucho a Jordi semejante amabilidad. Pues amigos, hemos escuchado exposiciones magníficas, y lo digo sin hipérbole, sin exageración, sin adulación. Buenas exposiciones, útiles, gratas, constructivas. Hemos escuchado a Irene, a Antonio Lledó, a Pilar Domenech, a Mauro Barreto, a Mercedes de la Torre, a Jordi Santandreu, y espero no haberme dejado a ninguno en el camino de los que ayer, y por supuesto Roberto, que hoy ha coronado este conjunto de exposiciones. De verdad, todas han estado, en mi opinión, convergiendo en la idea de presentar un espiritismo fraterno, estudioso, inteligente, abierto, y todos han coincidido, y en ello me sumo, a que este espiritismo tiene una referencia inequívoca, fundamental e insustituible en el pensamiento de Allan Kardec. Así que hay una convergencia de inquietudes, de reflexiones en esta dirección. Y buscando en este simposio un espacio más abierto para promover la unión entre los espíritas. Obviamente todos entendemos, ha sido mencionado, que España, igual que cualquier otro país de Europa y de América donde el espiritismo funciona, no todos los espíritas están en el mismo movimiento. Hay diferencias, a veces interpretativas, a veces administrativas, a veces importantísimas y a veces muy secundarias, pero las hay. Y una propuesta en busca de la unión
repito, que no unificación, que no uniformización, sino unión, encuentros para la conversación, el diálogo y unir esos esfuerzos en un área, en una dirección común, sin duda que es importante. Hoy incido en esta exposición, a petición de CEU, en dos valores centrales: el valor de la tolerancia y la fuerza del diálogo. Si no se comprenden cabalmente estas dimensiones, no podemos trabajar concretamente sobre la unión. Tolerancia, es decir, respeto y aceptación del otro. Respeto y aceptación de su derecho a ser, a existir, a pensar, en la misma medida que nosotros nos damos ese derecho. Y diálogo, porque es el instrumento a partir del cual podemos concretar la tolerancia. Porque si la tolerancia la reservamos para nuestra intimidad, está muy bien en nuestra conciencia, pero no la socializamos, no la exteriorizamos. De manera que tolerancia va junto con el diálogo que la concreta. Y a la vez, estos dos valores parten de un concepto central sobre el cual es bueno pensar, aunque todos lo entendemos, pero vale la pena meditar sobre él: el concepto de la diversidad. Somos iguales en el sentido espiritual. Valga aquí la respuesta de los espíritus a Kardec: el espíritu fue creado simple e ignorante por Dios, y a partir de allí evoluciona en tránsitos diferentes a velocidades distintas cada uno. Por eso somos diversos, a partir de la unidad. Y somos diversos porque, como seres encarnados, todo lo que implica la organicidad, la hereditariedad, el medio ambiente, la solución de necesidades, ha producido etnias, diversidades físicas muy distintas. De modo que somos diversos, y de esa realidad no podemos ni debemos escapar, porque la diversidad, en lugar de ser una limitación, es una riqueza. Cuando una comunidad prejuiciada lleva por creencias a que sus integrantes se unan, se vinculen, se reproduzcan solo con ellos, es decir, una comunidad endogámica, en lugar de ser una fuerza biológica o una fuerza psíquica o espiritual, es una debilidad que puede incluso desembocar en taras y enfermedades. De manera que la diversidad es una riqueza, y la comprensión de la diversidad es lo que nos permite aplicar la tolerancia y utilizar el método del diálogo. Porque en última instancia, diálogo, como lo planteó Platón, que fue un pionero en esto, diálogo en griego significa dialegein, hablar a través de. Dialogamos con el que piensa distinto, básicamente. Dialogamos con el diferente, porque si dialogamos con el que piensa igual en todo, es un monólogo. El diálogo es producto y resultado y estimula la diversidad. Y la diversidad humana, como la diversidad biológica, la diversidad ecoambiental, es no solo una realidad, sino una enorme fuerza. Y ha inspirado esta diversidad, ha inspirado a los seres humanos desde épocas muy remotas en los textos sagrados, en los textos literarios, en los textos poéticos, en las narrativas diferentes, ha inspirado maneras de entender por qué y para qué somos diversos. Cómo Dios, habiéndonos convertido en foco, inteligencia suprema, causa primera, creadora, cómo a partir de allí las leyes de Dios se manifiestan en la diversidad.
en el mundo que conocemos que es este y en la inferencia que hacemos de que hay otras alternativas de vida en el universo que aún no conocemos, aunque las intuimos. Y en esas narrativas se nos presentan geniales intuiciones y hasta lecciones morales muy bonitas. A mí me gustaría recordar ahora una que me la enseñaron en una ocasión, en un viaje por Centroamérica, un país ahora con enormes dificultades actuales en Centroamérica, pero que tiene una hermosa tradición histórica, cultural y espiritual. Es el país de los mayas en Centroamérica, y en este caso me refiero a Guatemala. Y después de una conferencia en la Universidad de San Marcos en Guatemala, unos antropólogos espíritas nos llevaron a conocer un museo en el cual están los originales de un texto hermosísimo que se puede hasta leer por internet, se llama el Popol Vuh. Es una hermosísima recopilación de leyendas y tradiciones sobre cómo aquellos pueblos de aquella civilización que ya construían pirámides, que ya conocían de astronomía y de matemáticas, cuando buena parte de Europa ignoraba todo eso, en esas leyendas recrean cómo aquellos seres concibieron la idea de Dios creando el universo y creando el mundo con la diversidad que lo conocemos. Y una, entre tantas leyendas que ahora yo recuerdo, es la de su símbolo nacional. Si ustedes se detienen a ver la bandera de Guatemala, verán que en el centro hay un ave. Esa ave es el quetzal. Y la leyenda maya es tan hermosa y luego se extiende a la diversidad cuando ellos encontraron que había otras tribus, luego llegaron los europeos para explicar la diversidad. Y en esa leyenda dicen que Dios, pues todos esos pueblos, todos han tenido la intuición del Creador. Dios estaba creando todas las especies y llegó el momento en que debió crear las aves. Y Dios, y por favor observen la simpleza y belleza de la narrativa, Dios con un saco con plumas de diversos colores fue creando cada ave y a cada una le asignaba una pluma o a lo sumo dos de determinado color. Y por eso las aves suelen tener uno o dos o tres colores. Y Dios le ponía a cada ave su pluma y pasaba a la otra y pasaba a la otra, hasta que al final ya había creado todas las aves, apareció un ave desnuda en su piel, pero el saco de plumas se le había acabado a Dios, porque también a Dios se le acaban las plumas del saco. Y Dios debió hacer lo siguiente: se dedicó a reunir cada ave y a quitarle una pluma a cada una. Y cada una se la fue asignando a esta ave, al quetzal. Y por eso es el ave más multicolorida, no solo de Guatemala, sino de América y una en el mundo. Y ellos explicaban por qué unas aves solo tienen uno o dos colores y por qué esta los tenía todos. Y se les ocurrió, en la magia narrativa, darle a cada una pluma de un color, y ahí apareció el quetzal. Y es un ave tan particular, y yo reivindico mucho esto, es tan particular que ha podido ser preservada de los depredadores a lo largo de los siglos, porque en su código genético tiene la siguiente característica: es el ave de la libertad. Si alguien la toma para traficar con ella y la pone en cautiverio, ella se suicida. De manera que no permite ser aprisionada. Es el símbolo de la libertad. Prefiero morir que estar preso, que estar cautiva. Y por ello tiene, además del símbolo de la multicreación de Dios, tiene el símbolo del valor de la libertad, del cual el pueblo guatemalteco es muy orgulloso de que son un pueblo que no se rinde ante las adversidades.
Esa diversidad, amigos míos, es la base para que entendamos la tolerancia y el diálogo. La tolerancia, ese respeto, esa aceptación de que el otro existe y tiene derecho, nos mueve a actuar si lo comprendemos de determinada manera. Pero cuando no la entendemos, la intolerancia, nos pasamos al otro extremo en mayor o menor grado de intolerancia. Y si observamos el panorama histórico de la humanidad, nos vamos a dar cuenta en ese tránsito de que nos hablaron los espíritus, Kardec y otros autores, de que venimos de esas etapas de predominio de la naturaleza animal hacia el predominio de la naturaleza moral. En esas etapas, si algo ha caracterizado al mundo, y solo hay que ver la historia, es la intolerancia. Porque ¿a qué otro factor hemos de atribuir las guerras? La ambición territorial, política, de conquista, de dominio. A la intolerancia por creerse algunos que a ellos les corresponde el dominio de los otros, el dominio de los territorios, la creación de los imperios. Esa intolerancia es la que nos hace, cuando leemos la historia, asombrarnos. Ayer Antonio, en su magnífica disertación, nos recordó, por ejemplo, la noche de San Bartolomé. Aquella terrible, aquella noche que es apenas la punta de un periodo de guerras que incluso se llaman guerra de los 30 años, guerra de los 100 años, guerras entre católicos y protestantes, hugonotes en Francia. Todos en el nombre de Jesús, todos en el nombre del Maestro que dijo, ama a tu prójimo, ama a Dios, amor, Dios es amor. Pues en el nombre de Jesús se atropellaban, ocurrían esas matanzas y crueldades. Hasta el día de hoy las guerras están presentes como resultado de la intolerancia, que puede ser religiosa, lamentablemente. Recordemos los trágicos episodios en Irlanda entre católicos y protestantes, recordemos las conquistas, reconquistas cristianas, musulmanas, judías y también en el Antiguo Oriente. Esa intolerancia, no solo religiosa, sino política, también refleja la intolerancia del ser humano en sus ámbitos particulares. Intolerancia en el hogar, intolerancia vecinal, intolerancia social, intolerancia como actitud que lleva a los prejuicios. Y de los prejuicios saltamos a las conductas. ¿De dónde nace la xenofobia? El odio al distinto o al que ha venido de otro lugar. ¿De dónde nace el racismo? Sino de la intolerancia, de creer que unos por un color de piel no solo son superiores, sino que el mundo tiene que girar alrededor de ellos en detrimento de los que en otros elementos mesológicos y ambientales y genéticos tienen otros colores de piel. Y así también la homofobia, la discriminación por orientación sexual, de los que se creen que su modo de ser debe ser el patrón para todos los demás. Y por lo tanto la intolerancia es lo que predomina en ellos. Claro está, no hay fenómeno de esta naturaleza que no cause, que no traiga por bien las reacciones de las personas más sensibles para enfrentar esto. A mí me gustaría, hablando de intolerancia, recordar un documento que yo siempre suelo recomendar, aunque es del siglo XVII, hasta el día de hoy en Naciones Unidas se recomienda en la UNESCO como instrumento para la comprensión del problema de la intolerancia. Lo escribió un filósofo inglés, se le considera el padre del empirismo filosófico. Se llamó John Locke
y escribió, además de sus tratados sobre empirismo y conocimiento filosófico, escribió un libro sobre esta materia llamado Cartas sobre la intolerancia, en el que Locke lo que hace es examinar este tema y a partir de allí recomendar cómo podemos superar la intolerancia. Y va a coincidir con muchos otros autores posteriores. En el caso de la Ilustración, por ejemplo, con un Voltaire, que Voltaire, en sus discusiones filosóficas, le dice al adversario, clerical o de otra manera de pensar, le dice: yo no estoy de acuerdo con lo que tú crees, pero yo daría hasta mi vida por defender el derecho que tú tienes a creer en eso. Hermosa demostración de tolerancia. No solo que admito que pienses distinto a mí, sino que yo doy mi vida por defender tu derecho a creer distinto a lo que yo creo. Y nos vamos a encontrar ahora en el siglo XX, como resultado del horror de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, un filósofo y un pensador profundo, pensador político en la ciencia política, llamado Karl Popper, austríaco, escribe un libro como resultado de la guerra, de los campos de concentración, del nazismo, de los horrores que ya empezaban a aparecer en la Unión Soviética con los gulags, las persecuciones de un lado o de otro. Popper escribe este libro titulado La sociedad abierta y sus enemigos, en que es un reclamo para que el ser humano se actualice ante el horror de la guerra para que no se repita. Y solo eso es posible a partir de la tolerancia. De manera que encontramos que hay quienes han reflexionado sobre esto y todos coinciden en la respuesta a una pregunta que todos aquí podemos estarnos haciendo. ¿Cómo superar la intolerancia? ¿Hemos de esperar que los demás lo hagan o podemos empezar a partir de nosotros mismos? ¿Cómo reacciono yo? ¿Cómo reacciona una persona ante quien ha nacido en otro lugar? El color de su piel es distinto, sus ideas son diferentes, su condición socioeconómica es diferente, su condición académica es diferente. ¿Cómo reacciono? ¿Soy capaz de entenderlo como un coigual o es alguien inferior a mí? La reflexión no puede quedar para los demás, sino a partir de nosotros mismos. ¿Realmente somos tolerantes? ¿Estamos dispuestos a escuchar al que piensa distinto o solo nos escuchamos a nosotros mismos? Esa no es una respuesta para darla en público, es una respuesta ante nuestra conciencia, una respuesta íntima. Muchos casos hemos conocido y he conocido directamente sobre ello. Suelo referir un episodio que viví, sencillo, pero que va en esta dirección. En Caracas, en el edificio donde está mi apartamento, la inmensa mayoría de las personas que viven allí son católicas, buenas personas, personas normales. Estas personas pues van a misa, o unos cumplen más, otros cumplen menos, se acuerdan de Jesús, les gusta ir a escuchar algunos mensajes bonitos, practicar lo que pueden, todo eso. Pero en mi edificio ocurrió una cosa, de cómo la tolerancia y la intolerancia a veces están en simbiosis en la misma persona. Una vez me toca la puerta un domingo muy temprano, cosa que no me gustó, hablo de las 6 de la mañana, un domingo. Toco la puerta, le abrí, una señora
diciéndome que quería predicarme un mensaje. Y yo le dije, bueno, está un poco temprano, pero pase adelante. Y le ofrecí un café y le compré un par de revistas, Atalaya y Despertad. Ya saben a lo que me refiero. Y la señora, mientras se tomó el café, 15 o 20 minutos, pues me habló de su visión del mundo, su visión cosmogónica, cosmológica, creacionista. Bien, yo le escuché con respeto hasta allí. El siguiente domingo, a las 6 de la mañana otra vez. El mismo proceso. Bueno, me enteré en el edificio que algunos vecinos me dijeron, ¿a usted le ha tocado la puerta a esta señora temprano? Es que ella sale muy temprano porque su institución, esta Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o los Testigos de Jehová, en este caso, ellos salen temprano a predicar. Bien, le dije, sí, me ha tocado, yo le abrí la puerta, me dice, no, mire, ya nosotros estamos hartos en el edificio, porque nos ha tocado a todos la puerta, nos ha tocado. Y los católicos decimos, estamos cansados de que los evangélicos, aunque ellos no son exactamente evangélicos, son otro movimiento, estamos cansados de que nos toquen la puerta y estén hasta en las calles con unos equipos de sonido, altos decibeles. Estamos cansados de eso, no soportamos. En fin, le dan con la puerta en la cara. Y la señora encontró, en este que les habla, encontró a alguien que le abría la puerta. Claro, después de varios domingos así, de penitencia, yo consideré que ya estaba bien y me valí de una treta de psicólogo para resolver el problema. A veces los psicólogos disimulamos, pero aplicamos algunas tretas, en el buen sentido de la palabra. Y le pregunté, señora, ¿usted sabe que yo no soy de su religión? No, hijo, no importa. No importa, este mensaje es muy bueno. Bueno, señora, pero ¿usted está de acuerdo? Y aquí la treta. ¿Usted está de acuerdo en que aunque no seamos de una religión determinada o de una filosofía determinada, de todas maneras tenemos que leer lo que otros nos presenten? Sí, ella imaginaba que yo era un buen católico que le iba a recomendar algún texto de la Iglesia Católica. No se esperaba lo que le venía. Entonces, señora, sí hay que leer de otros, diferentes a nosotros. Sí, porque aquí son intolerantes, me agreden. Muy bien, señora. Yo le he comprado las revistas, le he escuchado. Ha llegado la hora de que yo le invite a leer un libro que yo escribí. ¿Usted escribió un libro? Sí, escribí un libro y yo se lo quiero regalar, no vender. Ah, ¿cómo no? Yo lo voy a leer. Pero cuando voy al cuarto y lo traigo, y es un ejemplar de los fundamentos del espiritismo, al ver la palabra espiritismo se levantó en el acto. Pero espiritismo, eso es una abominación, que es la palabra preferida, una abominación contra Dios. Digo, no, señor, es una filosofía que también habla de Dios. No, eso es satánico, diabólico, como usted, y me marcho de aquí. En otras palabras, la señora que ha sido víctima de la intolerancia católica, ella al que piensa distinto le aplica también la intolerancia. A veces recibimos intolerancia, la criticamos, pero sin darnos cuenta la aplicamos después. Entonces, amigas y amigos, la tolerancia es un factor fundamental porque reconoce al otro, acepta que el otro piensa, acepta que piensa distinto y que no pasa nada con eso. Y que en una familia, entre amigos, puede haber distintos puntos de vista y podemos encontrar la manera o de hablar o de sobrellevar. Y es aquí donde viene el otro ingrediente, el otro elemento de esta exposición, que es el diálogo. Porque no hay otro camino para sobrellevar la intolerancia, corregirla, que el diálogo. Hablar, intercambiar ideas, comunicarnos con los demás,
pero bajo algunas premisas que exige un buen diálogo, como bien Platón y otros pensadores griegos, romanos y luego posteriores lo demostraron. El diálogo parte de algunas premisas que no hay que olvidar. Una premisa, por ejemplo, no somos dueños de la verdad. El que parte para un diálogo con el que piensa distinto, obligando a que se reconozca que él tiene la verdad y el otro lo que vas a aprender, eso dejó de ser diálogo. Para hacer un mensaje unidireccional. El diálogo es bidireccional, dialógico. Si uno de los dialogantes parte del esquema de que yo tengo la verdad, yo soy el dueño de la verdad, no hay diálogo. La horizontalidad obliga a que yo tengo mis convicciones. No tengo por qué renunciar a mis convicciones, no. Pero puedo escuchar las convicciones del otro y tratar de encontrar puntos de convergencia. Eso que se llama en un diagrama de Venn una teoría de intersección. Vamos a ver lo que tú piensas, lo que yo pienso, vamos a cruzar aquello a ver cuál es el área común y luego dialogar sobre lo que también es diferente. El diálogo parte de lo que se llama la escucha activa. Porque una cosa es escuchar, oír, pensando en otra cosa, o peor aún, no sé si Mauro ayer lo mencionó o Pilar, pero alcancé a escuchar esto, que no basta que estés escuchando al otro si tú en tu mente estás pensando en otra cosa, como subestimando al que está hablando. No, escucha activa es, de verdad yo te quiero escuchar. Es más, yo estoy dispuesto a aprender de ti. Y algo más importante aún y muy difícil de practicar, yo estoy dispuesto a cambiar. El diálogo solo tiene sentido en la medida en que quien dialoga esté dispuesto a cambiar algún punto de vista si hay argumentos para ello. Pero si de antemano estoy congelado en mi creencia, el diálogo ha dejado de tener sentido y peor, nos puede llevar a actitudes de conflicto. Esto lo estudia una disciplina, por cierto, contemporánea, que se llama la conflictología, que presenta una metodología para el diálogo, que tiene premisas como estas y entre otras, no quiero dejar de mencionar una muy importante. Hay que saber dialogar, discernir acerca de cuál es la médula de un debate y cuál es lo accesorio. Y no confundir lo que es central, lo que es fundamental, con lo que es accesorio, secundario, complementario. No confundir lo que es conceptual, lo que está en nuestras opiniones, y lo que es semántico. Porque a veces discutimos no tanto por conceptos, sino por palabras. Y nos perdemos en largas discusiones sobre palabras que bien colocadas como herramientas de comunicación para ambos nos ahorran mucho tiempo. Confucio, que fue un gran maestro en muchas áreas, planteaba en una de sus reflexiones esto, cómo dialogar. Y él, en la belleza del lenguaje, de esa cultura que es tan metafórica, que es tan simbólica, Confucio decía, en un diálogo, discípulo, decía él, debes tener la cabeza fría, es decir, razonar, el corazón caliente para que sientas la amistad y la mano larga para que seas generoso. Era la recomendación de Confucio para un buen diálogo. Porque si ponemos cabeza caliente y corazón frío y la mano corta, se nos complica todo. Porque con la cabeza caliente no se toman buenas decisiones, con el corazón frío te congelas en el sentimiento y con la mano corta
pierdes la caridad, la generosidad. Pues, amigos míos, la tolerancia se educa, se instruye, se construye a partir de nosotros, y las escuelas tienen mucho que ver en eso. Hay enseñanzas que a veces nuestra moderna educación no toma tanto en cuenta, que vienen de los auténticos pedagogos, de los maestros de la pedagogía. Si uno lee, por ejemplo, a Froebel, a Pestalozzi, en cuyas aulas estuvo Kardec, y Hippolyte Léon Denisard, el joven. Si uno lee a María Montessori, o si uno lee a Rudolf Steiner y sus escuelas Waldorf, se va a encontrar allí reflexiones profundas, no solo para el conocimiento científico, técnico, que es importante, no solo sobre las estrategias de la educación, el aprendizaje, la evaluación, sino el contacto de la criatura humana con la naturaleza, el contacto de la criatura humana con el otro y la comprensión por el amor de la relación de empatía que debe haber entre el que educa y el educando. Estos que he citado y otros más, como Fresnel en Cataluña, en la década tercera del siglo XX, crearon escuelas, con Francisco Ferrer, creador de la escuela nueva y la escuela moderna, y otros más, insistieron en que además de los contenidos programáticos, había que habilitar al estudiante en la capacidad de pensar, de reflexionar y de amar, como un ingrediente tan importante como las matemáticas, o la lengua, o la ciencia, amar. María Montessori dice en uno de sus libros, María Montessori dice, en última instancia, la educación es un acto de amor. De modo que la intolerancia podemos intentar corregirla desde el niño, y si nosotros estamos en la edad adulta, pues también pensar y reflexionar, empezar por nosotros, por nuestra familia. ¿Somos realmente tolerantes o imponemos? En el ámbito vecinal, en el ámbito laboral, en todos los ambientes donde nos toca vivir, podemos hacernos esta pregunta, y cada uno tendrá que encontrar su camino. Los caminos no nos los trazan los demás, ni los maestros. Los maestros enseñan una luz y tú sabes si continúa o no el camino. Bien, dicho todo esto, nuestra pregunta central ahora es, ¿cómo aplicamos eso en nuestras ideales, en nuestras instituciones? Es decir, en el movimiento espírita al cual amamos todos y en el cual le hemos entregado buena parte de nuestras vidas. Podríamos hacer preguntas que, repito, para mí las respuestas tienen que ser íntimas. No suelo exponer a nadie a la respuesta pública, íntima. Pensamos que en el espiritismo, en este caso en el movimiento espírita, creemos que se practica debidamente y de manera integral la tolerancia. Sentimos que en nuestro centro espírita, en nuestras asociaciones espíritas, en nuestras federaciones espíritas, en nuestras asociaciones mundiales espíritas, se es suficientemente tolerante, sobre todo por parte de quienes conducen, o nosotros somos suficientemente tolerantes con el recién llegado, o somos suficientemente tolerantes con el que se ha atrevido a decir algo distinto, o lo castigamos. No lo dejamos llegar a un cargo, lo castigamos apartándolo y casi invitándolo a que mire la puerta de salida. ¿Cuántas veces todos hemos presenciado escenas de esa naturaleza? O, quién sabe, si las hemos llegado a sufrir. Entonces, es necesario que cuando hablamos de tolerancia, no solo nos refiramos
a la tolerancia en el mundo, para enfrentar las guerras, para horrorizarnos de que en Afganistán las mujeres puedan ser hoy en día en un código civil terrible, las mujeres puedan ser castigadas y maltratadas legalmente por sus maridos, o que en otros países, en esas teocracias, deban ser las mujeres vestidas en una suerte de uniformes espantosos donde hay la cultura de la vergüenza corporal, donde a duras penas le dejan un lugarcito para mirar, donde tienen que ir como trastos y como cosas detrás de un hombre, sea su esposo, su hermano o quien sea, llevadas por un cordel como un animalito de mascota. ¿Cómo hacemos frente a eso? Y así como frente a eso nos horrorizamos, ¿cuántas veces hemos lamentado y hemos sentido que en el movimiento espírita no hay tolerancia para escuchar a alguien que reflexionó, que se le ocurrió decir, me parece que este punto puede ser planteado de otra manera? Entonces la invitación es a que miremos nosotros cada uno si somos o no somos tolerantes, suficientemente tolerantes. Yo estoy convencido de que allí también nos dio un buen ejemplo Kardec. Un detalle que pocos han reparado. Kardec publicó una separata titulada Catálogo razonado de obras que pueden servir para el conocimiento espírita. Ya incluso está traducido al castellano. Catálogo razonado de obras que pueden servir para el conocimiento espírita. Y las clasifica con un pequeño comentario de cada obra. Por supuesto, entre las obras básicas están las de él y algunos autores de la época que él consideró que estaban en la línea de lo que él quería hacer con el espiritismo. Pero para sorpresa de muchos, incluyó en ese catálogo, y les invito a que lo lean, incluyó obras espíritas que presentan contradicciones con nuestro pensamiento. Por ejemplo, incluyó allí recomendadas para ser leídas. La obra, por ejemplo, de Jean-Baptiste Rustin, llamada Los Cuatro Evangelios o Espiritismo Cristiano, que de allí fue que salió exactamente ese calificativo. Esa obra, Los Cuatro Evangelios, que lanzó como consecuencia de unas supuestas revelaciones mediúmnicas, unas teorías extrañas, entre ellas la naturaleza de Jesús como un ser divino y no humano, o Jesús que no tenía cuerpo físico, sino un cuerpo fluídico, Jesús que nunca encarnó, a diferencia de la visión humana de Jesús que nos planteó Kardec y el espiritismo en general. Pero Kardec, que criticó esa obra, en el libro La Génesis hay un capítulo entero llamado Naturaleza del cuerpo de Jesús, que es una crítica a la obra de Rustin. Sin embargo, Kardec consideró que tenía que ser leída con semejantes contradicciones. Tenía que ser leída. ¿Es eso o no un ejemplo de tolerancia? Y Kardec incluso, amigos míos, incluyó obras allí recomendadas para ser leídas de sacerdotes católicos contra el espiritismo, para que nosotros los espíritas conozcamos los argumentos de los sacerdotes católicos contra el espiritismo. Y Kardec recomienda que sean leídas por los espíritas. ¿Es o no un ejemplo magnífico de tolerancia? A veces encontramos hasta en el propio movimiento espírita que dirigentes dicen, no, ese libro espírita no se debe leer aquí. Y el libro es espírita. De modo que la tolerancia se practica. Y a partir de allí el espiritismo se convierte en un movimiento mucho más fresco, menos cristalizado, menos acartonado, más abierto, más plural. Eso no significa que las convicciones, las bases fundamentales, deban ser sustituidas
significa simplemente que un movimiento, una idea, una doctrina está en permanente construcción y crecimiento, porque el mundo, amigos míos, el mundo cambia y cambia aceleradamente. La ciencia avanza aceleradamente, la cultura cambia, el lenguaje cambia, todo cambia. Y no puede ser que apliquemos aquí la negación a la ley de Heráclito de que todo cambia menos la ley del cambio, y entonces no apliquemos al espiritismo la necesidad también de revisar y de cambiar lo que haya que cambiar. Tanto es así que les puedo referir muchísimos ejemplos, pero bastaría uno nada más. Hoy en día se están publicando, gracias a historiadores espíritas, sobre todo en Brasil, se están publicando obras magníficas de revisión historiográfica. Bueno, han aparecido libros, por ejemplo, uno de ellos, de un autor brasileño, que todavía ese libro no está en castellano, pues se puede leer. El portugués y el español se pueden leer con esfuerzo y una consulta al diccionario en alguna palabra. Bueno, un libro titulado así, Los libros de los espíritus, en plural, intencional, el plural. ¿Saben por qué? Porque Kardec dio paso a la primera edición del libro Los Espíritus, que apareció el 18 de abril de 1857, que circuló la primera edición en París, con 501 preguntas y respuestas. 2 años después, ya casi para 3, Kardec, por el éxito que había tenido el libro, ordena la segunda edición. Pero para sorpresa de muchos, el libro es otro. Tiene 1019 preguntas y respuestas, más del doble. Y les puedo asegurar que no se trata simplemente de que Kardec creó nuevas preguntas. No solo eso, hay nuevas preguntas y modificó numerosísimas respuestas. Él, del libro del cual él era el autor en colaboración con los espíritus. Él modificó su libro, y no solo en la segunda, sino hasta la edición número 13, un año antes de fallecer. Cada vez que se iba a editar el libro, había alguna revisión y cambiaba. Algunos se podría decir, posiblemente cambios cosméticos, cambios pequeñitos. No. Kardec modificó conceptos y los espíritus también. Bastaría un solo ejemplo y por favor pueden revisarlo con la ayuda de internet. Hay un tema en el libro Los Espíritus que se refiere a la unión del alma con el cuerpo. Y Kardec, en la primera edición, la de 1857, pregunta esto: ¿en qué momento ocurre la concepción? ¿Cuándo se une un alma a un nuevo cuerpo? Y la respuesta que aparece así con todas sus letras en la primera edición es: en el nacimiento, que es la tesis católica, en el nacimiento. En la segunda edición el cambio es radical. La respuesta del espíritu, de los espíritus, totalmente distinta. La unión del alma al cuerpo se realiza en la fecundación del óvulo y solo se completa con el nacimiento. Una distinción absoluta de un libro al otro. ¿Revisaba o no revisaba Kardec? ¿Reflexionaba o no reflexionaba? ¿Los espíritus cambiaban o no cambiaban de opinión? Podríamos citar centenares de casos así. Entonces, cuando alguien dice no se puede mover, que nadie pretende mover un libro, no se puede discrepar ni una coma del libro Los Espíritus, que lo he escuchado. Yo digo, pero es que el primero que discrepaba era Kardec. Claro, él era el autor, él tenía derecho, y nosotros como lectores también tenemos derecho a pensar con libertad. Y no pasa nada.
Y así, amigos, las distancias, porque Kardec era un hombre pedagogo, que estaba al día con la ciencia de su tiempo y sabía que una doctrina como el espiritismo que estaba naciendo tenía que modificar. He encontrado personas que me han dicho, espíritas de muy buena fe, con quienes hemos dialogado, que me han dicho, pero es que podría ser Kardec, pero no los espíritus. Le he recordado que desde el primer momento Kardec dijo, los espíritus no son seres sobrenaturales, ni lo saben todo. Los espíritus son los seres ahora desencarnados, las almas de los fallecidos. Y en una conversación que tuve con mi amigo Antonio Lledó, a propósito de un magnífico libro de él, que es una enorme contribución sobre ciencia y espíritu, le planteaba el tema de esas revisiones y modificaciones a partir del cambio de opinión de los espíritus. Si ustedes revisan, y espero ser exacto en esta cita, algo así como el ítem 613 del libro de los espíritus, en que se plantea el tema del reino animal, en el tema muy sencillo de evolución que planteó Kardec en una época en que apenas estaba apareciendo la obra de Darwin. Kardec pregunta a los espíritus algunos temas, sobre todo uno que le angustió mucho y que nos sigue angustiando a los que estudiamos espiritismo porque no hay respuesta todavía. ¿El espíritu humano ha sido creado ya humano? ¿O el espíritu humano ha pasado como espíritu por etapas psíquicas anteriores en la escala biológica? Eso se lo planteó Kardec ya entonces, y yo les puedo asegurar que hasta el día de hoy no hay una respuesta definitiva. Lean por favor el tema en el libro Los Espíritus y lean el comentario largo de 2 páginas de Kardec, donde él dice, está más que comprobado que sobre muchos temas los espíritus entre ellos no opinan igual. Y que sobre este punto hay espíritus que opinan que el espíritu ya creado por Dios humano y otros que opinan que en la fase de evolución filogenética de las especies, el espíritu, así como el organismo, va cambiando sus formas biológicas por etapas anteriores, aquello que León Denis poéticamente decía, que el vegetal se animaliza, el animal se hominiza, el hombre se diviniza, el espíritu va cambiando también hasta llegar al nivel humano. Y dice Kardec, es uno de tantos temas que no podemos penetrar en misterios que solo Dios puede resolver, confesando la dificultad ante un tema y reconociendo que los propios espíritus divergían entre ellos. Entonces no existe tal, los espíritus superiores dijeron, depende. En algunos puntos, igual que la ciencia, no hay respuestas todavía definitivas. ¿Qué hacer frente a eso? ¿Dialogar o no dialogar? ¿Nos lo guardamos in pectore o lo hablamos? ¿Podemos los espíritas hablar tranquilamente sobre esto? ¿O vamos a incurrir en la falacia de que o estamos de acuerdo en todo o nos peleamos por todo? ¿Podemos hablar? ¿Podemos dialogar? Nuestra invitación para que haya unión es el diálogo. Y les digo, mis queridos amigos, que dialogar se puede hacer con amabilidad, con fraternidad, con respeto por el otro. Recuerdo una discusión leída en los textos que ocurrió en Venezuela, en Caracas, en la Academia de Medicina, a comienzos del siglo XX, cuando los debates sobre creacionismo, evolucionismo, eran debates virulentos. Se acusaban, no Darwin, que era un hombre pacífico, Haeckel y otros biólogos evolucionistas insultaban al obispo y los obispos se excomulgaban a los biólogos. Bueno, se planteó en el seno de la Academia de Medicina un debate acerca de la descendencia de etapas del mono, descendencia de los primates.
y se cuenta que el director de la academia era un hombre muy dialogante, muy amable, muy cordial. Y se presenta primero se presenta la tesis del biólogo, abiertamente evolucionista, diciendo las pruebas desde Darwin de anatomía comparada, de paleontología, los fósiles, la embriología, eso que todavía la genética estaba incipiente, todas las pruebas confirman, los fósiles están allí, que venimos de la evolución. Somos primates cerebralizados, con un desarrollo mental. Bien. Y luego de esa exposición, le tocó la palabra al obispo de Caracas, que lanzó su tesis, apoyado en las Sagradas Escrituras, en la creación, los días de la creación, cómo Dios fue creando la vida, las especies, hasta que finalmente creó al hombre, hombre ya. Bueno, se quedaron allí las dos tesis enfrentadas, y para concluir, que es lo que les quiero decir, el director de la academia se le ocurrió, para que salieran todos con tranquilidad y serenidad de ánimo, se ocurrió decir: hemos escuchado los argumentos de un lado y de otro. Este director piensa que ambos tienen razón. Porque el biólogo ha demostrado científicamente, sin duda, que venimos de un mono y de una mona. Que el obispo nos ha confirmado que efectivamente es así, que se llamaron Adán y Eva. Y encontró la síntesis. Bueno, hay en el diálogo posibilidades amables de conversar sin fricción, porque lo que interesa son los argumentos y no los insultos. Si descalificamos a otra persona, no avanzamos. Escuchémosla, argumentemos, incluyendo la oposición. Y eso es lo que se hace en el mundo universitario, amigos. Eso es lo que se hace en las academias. Y debería hacerse en el espiritismo sobre temas en discusión. Nosotros no estamos discutiendo las bases fundamentales, porque eso es el núcleo duro del espiritismo. Dios, espíritu, inmortalidad, reencarnación, comunicación espiritual, pluralidad de mundos habitados. Eso es el núcleo duro. A partir de allí, que si eso ocurrió de una manera, que si en la reencarnación existe tal ley de esta manera, es discutible. Está en desarrollo, está en construcción. No está en discusión el espiritismo, está en discusión el desarrollo que Kardec concibió que debía tener el espiritismo. Bueno, por cierto que a raíz de que ocurrió eso, en la academia, la discusión darwinista, creacionista, pues se suele contar también que en un hogar una familia se lo tomó diferente, porque en un hogar el padre era evolucionista y la madre, muy religiosa, creacionista. Y tenían un hijo que ya iba hacia la secundaria y andaba de un lado al otro en casa, hasta que el hijo va donde su madre, le dice: mira mamá, no sé qué hacer, pero papá dice que nosotros venimos del mono. Y la señora dice: mira hijo, ese será tu padre, porque del lado mío no es así. Ese es por el lado de tu padre nada más, que venís del mono. Bueno, amigos, la invitación es al diálogo. La invitación es a la tolerancia. Y me permito decir otro ejemplo importante en el cual, en mi experiencia, pocos espíritas han reparado. Hay un libro de Kardec menos leído, muy importante, ¿no? La gente suele citar los 5 libros, digamos, más gruesos, a los cuales yo no sé por qué, porque no fue Kardec, alguien en otros lugares se le ocurrió llamar Pentateuco, que es un término bíblico. Esos son los 5 libros de la Torá judía y del Nuevo Testamento. Pero es que ni es Pentateuco, porque no es bíblico, ni son 5. Es que no sé por qué les cuesta contar que además del libro de los espíritus, del libro de los medios y el evangelio según el espiritismo,
y la Génesis, los milagros y las predicciones, o el cielo y el infierno, la justicia divina, tenemos una obra tan poderosa como las otras que se llama ¿Qué es el espiritismo? Que no es un folleto ni un opúsculo, es un libro de Kardec. Y cito, hay otros más. En total se han recopilado 32 trabajos de Kardec entre libros mayores, libros menores y opúsculos. 32. Algunos lo quieren reducir a 5 para hacerlo bíblico. Bueno, en ese libro, ¿Qué es el espiritismo?, hay un ejemplo de Kardec extraordinario. Los que lo han leído y los que ahora lo recuerdan, que no voy a poner a ninguno a levantar la mano, podrán tener la idea de que Kardec ejerció el diálogo con 3 opositores. ¿Lo recuerdan? Con 3 opositores. Hizo un diálogo de preguntas, respuestas, planteamientos, divergencias, con un crítico, con un materialista escéptico y con un sacerdote religioso. Y 3 amplios capítulos de ese libro son 3 diálogos. ¿Y con quién dialogaba Kardec? No con el espiritista que piensa como él. Dialogaba con buenos argumentos con el católico, con el materialista y con un crítico. ¿Y por qué nosotros no podemos hacer eso? ¿Por qué no podemos dialogar, por ejemplo, en un exodiálogo con las corrientes espiritualistas? ¿Por qué nosotros no podemos mantener incluso aquella tradición que tenía el espiritismo español de antes de la dictadura, desde el siglo XIX, de una Amalia que polemizó con el obispo, con el sacerdote Manterola, porque no le quedó otro camino que hacerlo de esa manera, pero ella lo que quería era dialogar con Manterola? ¿Y por qué no hacerlo como hacía Torres Solanot, que dialogaba con sectores diversos, hasta políticos de la sociedad, defendiendo la tesis espírita? En Barcelona hubo extraordinarios encuentros de diálogo entre espiritistas y teósofos. Y los teósofos, con Blavatsky, con Leadbeater y con otros, respetaban al espiritismo, como el espiritismo tiene que respetar esas otras corrientes. ¿Por qué no podemos dialogar con corrientes rosacruces, gnósticas, espiritualistas y esotéricas? ¿Por qué no? ¿No tenemos algo que aprender de ellos? ¿Y no podemos plantearle las tesis espíritas? Y en el endodiálogo, y es la pregunta que yo dejo al aire, ¿debemos o no debemos dialogar entre nosotros? No podemos hacer un encuentro para dialogar sobre algún tema. Por ejemplo, las revisiones de Kardec, por poner un ejemplo, que son históricas. A partir del descubrimiento que nos hizo cambiar a todos nosotros, yo tuve que rectificar en las nuevas ediciones de mis libros, tuve que rectificar lo que pensábamos hace 30 años. Los historiadores espíritas, particularmente brasileños, han descubierto que estábamos absolutamente equivocados cuando decíamos que Kardec había creado la palabra espiritismo. Y decíamos un neologismo, porque como la palabra espiritualismo es muy amplia, Kardec creó la palabra espiritismo. ¡Qué error! ¡Qué mala lectura del propio Kardec! Que Kardec nunca se atribuyó la creación de la palabra espiritismo, sino que siempre dijo, hemos adoptado la palabra espiritismo, la preferimos a la palabra espiritualismo, hasta que apareció lo inevitable. La ciencia historiográfica demostró y encontró que en 1850, 51, 52, 53, antes del libro de los espíritus, en los Estados Unidos ya había un movimiento enorme de moderno espiritualismo, con autores como Andrew Jackson Davis y otros más, como el juez John Edmonds, que escribían artículos y libros con el nombre de espiritismo. Spiritism en inglés. La palabra existió años antes de Kardec y todos nosotros nos equivocamos creyendo que Kardec la había inventado. Y no, entonces tienen razón los diccionarios, como el británico, como el Espasa, que dicen espiritismo, palabra de origen inglés.
Entonces, están los hechos, hay revistas espiritistas norteamericanas de 1853. ¿Vamos a seguir entonces repitiendo un error o tenemos necesidad de la flexibilidad para cambiar? Entonces, amigos míos, simplemente quiero concluir con la idea de que para que haya unión tiene que existir tolerancia y diálogo. Porque la unión, y lo dijo muy bien Jordi ayer, la unión se desea, se anhela, pero no se impone. No puedes imponer la unión, sobre todo a quien no quiera entrar en esa vía, y no pasa nada. Como dicen nuestros amigos argentinos, para bailar un tango hacen falta dos. Bueno, vamos a dialogar con todos los que deseen dialogar, no para imponer nada, sino simplemente para conocernos mejor. Tenemos ansia de saber lo que piensan otros sobre todos los temas y escucharlos con respeto, cualquiera sea el tema, y tratar de ser escuchados. Y de esa manera podemos lograr una unión más efectiva sobre una base de fraternidad y de profundo respeto en la que no están en cuestionamiento las bases fundamentales del espiritismo, no está en cuestionamiento la vigencia del pensamiento de Kardec en sus rasgos fundamentales, y lo que hay es que entender los procesos históricos que obligan a la actualización de conceptos y a la contextualización de los autores en su época y en su tiempo. Todos nosotros somos temporales, todo autor es temporal, encarnado o desencarnado. Temporales y por lo tanto movibles, actualizables. Amigos míos, vayámonos de aquí con la satisfacción de un maravilloso encuentro. Mil gracias a los organizadores, a los que han aparecido como Antonio Pina y otros, y a los que tras bastidores han hecho posible todo esto. Mil gracias a todos ustedes por haberse movilizado y tener la paciencia de escucharnos a esta hora. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.